Muy buenos días a todos. Antes que todo, quiero agradecer a Dios por permitirme estar aquí. También quiero agradecer al doctor Willigen Torres, a la doctora Ventura y a cada uno de los organizadores de este evento. También saludar a los directivos del Centro Médico Burnigal y del Hospital Ricardo Limardo, instituciones comprometidas con el desarrollo del conocimiento de la medicina y la calidad de los pacientes. Quiero extender también un cordial saludo a los residentes presentes, en especial a los residentes anfitriones, así como también a los residentes del Centro Médico Docente Siglo XXI. También a cada uno de los colegas que nos acompañan y amigos aquí presentes. Para mí es un honor poder ser parte de esta gran fiesta del conocimiento, donde no solo vamos a compartir evidencia científica, sino que también vamos a desarrollar nuestra vocación en uno de los escenarios más desafiantes de la medicina, que es la atención de los pacientes críticos en la emergencia. En esta ocasión vamos a hablar acerca del EPOC exacerbado. Vamos a ver que en el EPOC exacerbado vamos a tener un empeoramiento agudo de esta patología. Generalmente ya estos pacientes van a llegar a nuestra emergencia en un gran % diagnosticado, y otros no van a llegar diagnosticados, pero tenemos que tener la experiencia de poder saber que podemos estar ante un posible EPOC y poder tener un mejor manejo de estos pacientes. Generalmente en la exacerbación del EPOC vamos a tener un aumento de la disnea del paciente, un aumento del volumen del esputo o un aumento de la purulencia. Y esto generalmente en muchos casos va a requerir que haya un cambio del manejo habitual del paciente. Vamos a ver que estos pacientes, dependiendo de los síntomas exacerbado que tengan, lo vamos a clasificar entre leve, moderado y severo. Si tenemos un paciente que solamente cumple con uno de los 3 síntomas cardinales, que son los que van a definir la exacerbación del EPOC, como la disnea, el aumento del volumen o el esputo, lo vamos a clasificar como leve. Si presenta 2 de estos síntomas, lo clasificamos como moderado, y en ese momento debemos de realizar un cambio del tratamiento, y también debemos agregar antibióticos. Ya en el caso moderado se puede tomar la decisión de enviarlo a la casa, manejarlo ambulatorio o mayormente ingresarlo. Y ya en el caso de que estén los 3 síntomas presentes, ya va a ser un paciente que va a tener una mayor gravedad de la patología, por lo cual se debe obligatoriamente ser ingresado y colocarle antibióticos. Antibióticos empíricos que van a depender de la situación clínica del paciente de ese momento. Por ejemplo, si tenemos un paciente que está en shock, además de la exacerbación, pues ya debemos utilizar antibióticos de amplio espectro. Vamos a ver que la exacerbación del EPOC va a ser una causa frecuente de consultas en emergencia. Según los datos que tenemos de la Presidencia de la República, en el primer cuatrimestre del año 2025 se atendieron un total de 180,000 casos generales de toda la patología, de los cuales alrededor de 15,251 casos correspondieron a enfermedades respiratorias. Tenemos una subcategorización del EPOC debido a que no hay una clasificación específica para cada enfermedad respiratoria, sino que todas se clasifican en su conglomerado. Pero esto no solo pasa aquí, sino que también muchos países desarrollados tienen este problema. Clasifican todas las enfermedades respiratorias dentro de infecciones respiratorias. Muchos solo sacan la neumonía. También vamos a ver que es una de las causas más importantes de visita, de consulta a la emergencia. Entre los países que cuentan estos datos estadísticos están los Estados Unidos, donde se reportan alrededor de 0.6 y 1.5 millones de casos al año. La mortalidad
registrada en la mayoría de los estudios varía en un 11% para las exacerbaciones del EPOC. Pero si estos pacientes vuelven a exacerbarse en poco tiempo, entonces esta mortalidad aumenta hasta un 37%. Entre los factores desencadenantes para que se produzca la exacerbación tenemos las enfermedades respiratorias, principalmente bacterianas, pero también virales, la contaminación ambiental, la suspensión del tratamiento y también otras patologías pulmonares asociadas, como puede ser el tromboembolismo, que vamos a ver más adelante, que el mismo estado del EPOC va a predisponer a un tromboembolismo, también la insuficiencia cardíaca y un neumotórax. En el caso de las infecciones respiratorias, los microorganismos más asociados a las infecciones respiratorias son el Haemophilus influenzae, el Streptococcus pneumoniae, la Moraxella catarrhalis y la Pseudomonas aeruginosa, aunque no es de las más comunes, pero sí debemos sospecharlas en pacientes que hayan tenido hospitalización reciente, pacientes que tengan uso frecuente de antibióticos, en aquellos pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección menos de un 30% y aquellos pacientes que se haya aislado previamente una pseudomonas en un ingreso anterior. También la contaminación ambiental es uno de los más importantes. La contaminación ambiental es uno de los más importantes. Dentro de esto, el material particulado, que se va a dividir en dos, lo de 2.5 micras, que van a ser aquellos que provienen de la combustión, son mayormente metales, y aquellos de más de 10 micras, como puede ser el polvo. También el dióxido de nitrógeno, el ozono, el dióxido de azufre y el monóxido de carbono. Varios estudios apuntan a que estos son los más frecuentes. Hay un estudio que se realizó en el 2024, fue una serie temporal, se realizó en Bogotá, donde se vio que un aumento de 10 micras por milímetros cúbicos de material particulado de 2.5 y el ozono se asociaron a un aumento significativo de los ingresos de pacientes con exacerbaciones de EPOC. Vamos a ver que estos materiales van a causar un efecto inflamatorio dentro de los pulmones en un paciente que ya tiene una enfermedad inflamatoria per se, causando la exacerbación. También, obviamente, la suspensión del tratamiento se va a ver asociada a los factores desencadenantes y el tromboembolismo pulmonar puede exacerbar el EPOC, pero también puede ser una causa de la misma enfermedad. Vamos a ver que en estos pacientes con EPOC, como tienen una enfermedad inflamatoria, se van a activar durante las exacerbaciones ciertas partículas como las moléculas asociadas a daño. Estas partículas van a activar dos inhibidores del activador del plasminógeno, el 1 y el 2, y esto va a provocar que en la fase final de la cascada de la coagulación haya una inhibición de la fibrinolisis, causando un estado protrombótico en estos pacientes. Y esto puede ser una de las causas del tromboembolismo. Es importante durante la valoración del paciente, pues tener cuidado, tener en cuenta nuestra valoración del ABC del paciente, los signos vitales y la oximetría. Los gases arteriales son bastante importantes porque mediante ellos podemos determinar si estamos frente a un paciente retenedor o la gravedad de la patología en ese momento. Radiografía de tórax y laboratorio según cada caso. Entonces, con los gases arteriales, como ya vemos, podemos determinar si un paciente es un paciente retenedor. En el caso de que el paciente tenga un PCO2 alto, con un bicarbonato alto y un pH normal, esto nos habla de que estamos en un paciente retenedor y es bastante importante saberlo para la toma de conducta de la oxigenoterapia. Como ya vimos, dependiendo de la gravedad del paciente, vamos a tomar cierta conducta. Un paciente con una gravedad, o sea, un paciente leve, es un paciente que puede ser manejado en emergencia con broncodilatadores y ser enviado, si hay mejoría, pues a su casa y a la consulta con el neurólogo.
Pero ya cuando son pacientes con esas saturaciones moderadas, son pacientes que debemos considerar el ingreso. Y si son pacientes ya graves, en falla respiratoria, pues considerar su ingreso a la unidad de cuidados intensivos. En cuanto a la oxigenoterapia, el objetivo de nosotros no es un 100% en los pacientes con EPOC, porque ya son pacientes que tienen una lesión pulmonar previa, sino que nuestro objetivo es de un 88 a un 92%. En este caso, lo más recomendable es usar una cánula nasal o una mascarilla Venturi, en el caso de que se use una mascarilla. Es importante en estos pacientes evitar la hiperoxia. Bueno, aquí yo puse un caso de un paciente masculino de 65 años de edad con antecedentes de hipertensión, diabetes y EPOC, que llega a la sala de emergencias con una exacerbación aguda de EPOC, presentando un aumento de la disnea y sin aumento del volumen del esputo ni purulencia del mismo, con marcada dificultad respiratoria y saturando 83%. Y nos preguntamos, ¿qué dispositivo de oxígeno utilizarías y cuántos litros por minuto? Esto es importante saberlo porque cuando llega un paciente a la emergencia desaturando, en este caso 83%, se le pone una mascarilla simple, una mascarilla de reservorio, mascarilla simple hasta 10 litros por minuto y una de reservorio hasta 15. Pero ¿qué pasa con estos pacientes? Generalmente los pacientes con EPOC, en los pulmones se va a producir una vasoconstricción pulmonar hipóxica, esto per se en estos pacientes. Pero ¿qué pasa? Si yo pongo demasiada FiO2 en estos pacientes, esa vasoconstricción hipóxica que es normal en estos pacientes se va a inhibir y por tanto vamos a tener un aumento del espacio muerto en el paciente, menor eliminación del CO2 y por tanto el CO2 se va a acumular en el cuerpo, va a causarnos una hipercapnia y entonces el paciente vamos a ver que se va a poner somnoliento y vamos a empeorar el cuadro clínico. En cuanto al uso de broncodilatadores para la emergencia, en esas exacerbaciones preferimos lo de acción corta, tanto beta agonista como antagonista muscarínicos. Que bueno, que todos lo conocemos, salbutamol o el platón. En el caso de que se necesiten corticosteroides ya en una exacerbación moderada, se recomienda el uso de la prednisona de 30 a 40 miligramos por día hasta por 5 días. En el caso de que ya, según los estudios revisados, estos ayudan a mejorar la función pulmonar, aceleran la recuperación de los síntomas, reducen el riesgo del fracaso terapéutico y la rehospitalización, y como vieron, si reducimos la rehospitalización también reducimos la mortalidad y también disminuyen el tiempo de estancia hospitalaria. En cuanto a los antibióticos, vimos que ya si tenemos dos de los síntomas debemos iniciar el antibiótico. Empíricamente podemos iniciar con ceftriaxona, si son alérgicos a la ceftriaxona podemos utilizar levofloxacina, y eso lo decide cada médico según su criterio, pero en el caso de que el paciente esté en shock, pues utilizamos antibiótico de amplio espectro. En cuanto a la ventilación no invasiva, esta es bastante importante debido a que puede reducir la probabilidad de que el paciente caiga en ventilación mecánica, y un paciente en ventilación mecánica con EPOC es un paciente que se nos hace más difícil liberarlo del ventilador. Entonces también en el CIPA utilizamos la misma meta de tener de 88 a 92% de saturación, utilizando una FiO2 de un 24 a un 28% en el ventilador y una presión de 5 a 8. En cuanto a los criterios de ingreso hospitalario, vimos que si hay falla en el manejo, aunque el paciente tenga un EPOC leve en el momento, si hay falla en el manejo del paciente que amerita ingreso, si tenemos hipoxemia persistente, por eso es importante los gases, si el paciente tiene comorbilidades significativas, como vamos a ver más adelante, está muy relacionado con insuficiencia cardíaca, y también si el paciente tiene deterioro del estado mental. Aquí también recordar que si le ponemos mucho oxígeno al paciente, el paciente se nos va a dormir, vamos a tener alteración de la conciencia con somnolencia, pero puede ser causado por el mismo oxígeno. Y ya en cuanto a los criterios de ingreso a UCI, vamos a tener un paciente con falla respiratoria grave,
un paciente que obviamente va a tener necesidad de ventilación mecánica y que es probable que se encuentre en inestabilidad hemodinámica. Ya para el alta, desde la emergencia, vamos a tener pendiente que si tenemos un paciente que llega en estado leve, lo nebulizamos y sale del cuadro con un paciente que ya tiene criterio de alta. Si es un paciente que tiene buena educación sobre el uso de inhaladores, si hay una buena optimización del tratamiento de base o si tiene un seguimiento ambulatorio. En el caso de que no, sería bueno ingresarlo, presentarle a un neumólogo y que esa persona se encargue de su seguimiento. En cuanto a las complicaciones extrapulmonares, traigo las complicaciones cardiovasculares debido a que son las más importantes en estos pacientes. Estos pacientes pueden presentar como complicación cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, arritmias, hipertensión pulmonar o col pulmonar. En cuanto a la fisiopatología de esta, vamos a ver que la misma vasoconstricción hipóxica que vimos más adelante, que no debemos quitar, también va a llevar al paciente a que tenga un aumento de la resistencia vascular pulmonar, y esta resistencia, este aumento de la resistencia con el tiempo nos va a llevar a hipertensión pulmonar, y esta hipertensión pulmonar, a medida que pasen los años, va a llevar a sobrecarga crónica del ventrículo derecho, hipertrofia, dilatación y por ende una falla derecha. En conclusión, la exacerbación del EPOC es una urgencia frecuente en la emergencia. El manejo temprano va a reducir las complicaciones y un enfoque integral mejora el pronóstico. Ya para finalizar, quisiera reiterar que en la medicina de emergencia cada minuto cuenta, pero también cada decisión basada en el conocimiento y en la evidencia científica. Actividades académicas como esta nos recuerdan la importancia de mantenernos en constante actualización para ofrecer una atención cada vez más segura, oportuna y con mayor calidad a nuestros pacientes. Agradezco nuevamente a los organizadores por la oportunidad de compartir este espacio con ustedes y a todos los presentes por su atención. Muchas gracias.